tema de las misiones. Usted sabe, mi familia, mi esposa, mis hijos y yo fuimos misioneros en República Dominicana por 7 años. Y esa oracioncita o esa canción que cantamos muchas veces, ¿sabe una cosa, amado? Dios no pasa por alto las oraciones que nosotros hacemos. Nosotros creemos que a veces Dios no toma en cuenta esas oraciones. Muchos hemos hecho oraciones o hemos cantado canciones: Señor, héame aquí. La cantamos mucho: héame aquí, envíame a mí. Y bueno, Dios no pasó por alto eso y un día nos envió a República Dominicana, y después nos devolvió para Cartagena, y después nos mandó para acá, para Turbaco. No sabemos hasta cuándo estaremos allá. Pero lo importante es que Dios ha tomado esa oración en serio y nos ha estado enviando, y nosotros hemos estado dispuestos al llamado de Dios. Pero hay otras canciones que hemos orado: quebrántame, Señor. Bueno, tantas canciones que hemos hecho, que hemos cantado, y a veces del corazón, y esa oración Dios no la ha pasado por alto. Y sabe, todo es porque Dios se toma en serio tu oración y tu adoración, y Él va a cumplir y te va a bendecir, y tú vas a ver la bendición en cada uno de esas oraciones y esas peticiones. Bueno, en el día de hoy el mensaje se llama Alguien nos llama. Alguien nos llama. Lástima que no podemos hoy estar mostrando las imágenes, porque también era clave en el mensaje de hoy un mapa que quería mostrar del segundo viaje de Pablo. Bueno, de pronto si usted está conectado ahí, de pronto mi esposa, bueno, no se puede poner, bueno, les estamos dando el mapa de ese viaje misionero. Pero vamos a ir al fundamento de la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que está en el capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles. En esta versión dice: Pablo fue primero a Derbe y luego a Listra, donde había un discípulo joven llamado Timoteo. Su madre era una creyente judía, pero su padre era griego. Y los creyentes de Listra e Iconio tenían un buen concepto de Timoteo. De modo que Pablo quiso que él los acompañara en el viaje. Con respecto a los judíos de la región, dispuso que Timoteo se circuncidara antes de salir, ya que todos sabían que su padre era griego. Y luego fueron de ciudad en ciudad enseñando a los creyentes a que siguieran las decisiones tomadas por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén. Así que las iglesias se fortalecían en su fe y el número de creyentes crecía cada día. Mire eso, hermano, la iglesia creciendo, la iglesia multiplicándose. Y Pablo estaba ya metido en el cuento de las misiones, visitando lugares. Y ellos habían hecho un recorrido. En el capítulo 15 también se puede percibir cómo ellos fueron ungidos y enviados a las misiones. Y bueno, y ahora vamos a la parte clave, que es donde yo voy a enfocarme. Y luego Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia, porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. Y luego, al llegar a los límites de Misia, se dirigieron al norte, hacia la provincia de Bitinia. Pero de nuevo el Espíritu de Jesús no les permitió ir allá. Así que siguieron su viaje por Misia hasta el puerto de Troas. Esa noche Pablo tuvo una visión. Puesto de pie, un hombre de Macedonia, al norte de Grecia, le rogaba: ven aquí a Macedonia y ayúdanos. Entonces decidimos salir de inmediato hacia Macedonia, y después de haber llegado a la conclusión de que Dios nos llamaba a predicar las buenas noticias a todo el historial que está en medio del segundo viaje misionero de Pablo, pero dentro de ese viaje misionero se están dando algunos cambios. A veces nosotros creemos que tenemos la dirección de Dios
sobre alguna, bueno, esa gran comisión que Dios les había dado. Incluso en esta versión física que dice, el Espíritu de Jesús no se los permitió. Increíble que el Espíritu de Jesús, el mismo Espíritu de Dios, estuviera impidiendo que ellos predicaran en un lugar o en otro. Y bueno, ¿y por qué el Espíritu de Dios le estaba impidiendo ir a un lugar o a otro? Porque Dios tenía un propósito también. Ese no eran los lugares. Aún cuando eran gente de Dios, estaban tomando decisiones y se estaban moviendo de acuerdo a su plan, un buen plan, pero Dios tenía otro plan. Y sabe, amado, a veces en la iglesia creemos que tenemos el plan de Dios para el año. Estamos orando por este año, yo he estado sintiendo algo, pero yo no puedo decir que exactamente y perfectamente es lo que Dios tiene para el otro. Eso tiene que ser confirmado por el equipo de liderazgo que tenemos, pero además de eso, todos juntos vamos a estar dando pasos, y dentro de esos pasos Dios va a ir confirmando si es por ahí o si no es por ahí, y no nos debe dar temor, y tampoco si de pronto damos un giro en la dirección que hemos tomado, debemos frustrarnos o creer que Dios no está en el asunto. No, mira, aquí estamos viendo una porción en la cual Pablo, el gran Pablo, muchas veces fue corregido en la dirección o cómo se estaba moviendo en el ministerio. Entonces, de esa manera, ellos, fíjense, tenían el propósito de volver a visitar aquella iglesia que ellos ya inicialmente habían plantado. Era como un viaje de seguimiento. Pero resulta que Dios comienza a cerrar puertas, y en esa noche, en el versículo 9, cuentan que Pablo tuvo una visión y dice, puesto en pie un hombre de Macedonia. Ellos lo identificaron, y cuando Dios le estaba mostrando a través de esta visión, Dios también estaba mostrando hacia dónde se estaba dirigiendo. Yo no sé si de pronto alguno que me está viendo o escuchando, tal vez ha tenido en estos días alguna revelación o algún sentir sobre ir a un lugar, y tal vez es porque Dios está motivándote a cumplir un plan, un propósito. ¿Sabes? A veces no es lo cómodo, lo que desearíamos. Fíjate tú, porque Dios nos saca de nuestra comodidad. Yo te leí del versículo 1 al 5 para contarte y para mostrarte que donde yo estaba ocurriendo un gran avivamiento. Imagínate, Dios está haciendo cosas grandes. ¿Qué es lo que naturalmente nosotros quisiéramos hacer? Quedarnos ahí. Si nos está yendo bien, si estamos prosperando en ese lugar. Pero resulta que Dios tiene otro plan. Es sacarnos de la comodidad para llevarnos a otro lugar donde hay mayor necesidad. Entonces yo quiero decirte en esta mañana, bueno, también que tú le digas al que está al lado tuyo, no te acomodes mucho, que pronto Dios te va a mover. Dile al que está al lado tuyo, no te acomodes mucho, que pronto Dios te va a mover. Y eso quiere decir que lo que hiciste estaba mal. No. Eso quiere decir que el plan de Dios se acabó contigo en ese lugar. No. Pero hay otro lugar donde hay mayor necesidad. ¿Cierto? Yo recuerdo una hermana que cuando yo estaba contando que me iba para República Dominicana, esta persona me dijo, no, yo no me voy porque todavía yo tengo muchos primos, muchos tíos que necesitan del Señor. Y efectivamente esta persona no fue porque nosotros la invitamos. Y yo no puedo decir que ella era rebelde en esas cosas. Ese era su llamado y ella estaba segura de eso. Pero si de pronto estamos un poco más abiertos, Dios puede llevarnos a otro lugar para bendecirnos también y ser de bendición. Ahora, lástima que no podemos ver el mapa, que yo como siempre les tengo una imagen, y usted pudiera darse cuenta de dónde estaban ellos moviéndose, en la región de
Frigia y Galacia. ¿Y dónde querían ir a ellos? Era Asia. Y no se les permitió. Y donde ellos, Dios los movió, era todavía más lejos, que era Macedonia. Y bueno, eso está, si Macedonia está mucho más lejos, es mucho más lejos también donde ellos habían salido, que era en Tarso, y todavía más lejos Samaria y Jerusalén. ¿Qué quiero decirte con esto? Amados, cuando tenemos la pasión, cuando tenemos el llamado, no importan las distancias. Lo único que interesa y lo único que es importante, ¿sabes qué es? Cumplir el propósito de Dios, el plan de Dios. No importa la distancia. Y ¿sabe una cosa? Tal vez ellos se preguntarían, bueno, nos preguntamos nosotros que somos carnales, ay, los recursos, ¿cómo se van a mover para un lado y para otro? Dios nos proveyó. Dios nos proveyó. La obra de Dios no se para por recursos. Dios siempre va a mover sus ángeles en la tierra y donde sea para enviar recursos y para que tú puedas ir y cumplir el plan y el propósito de Dios. ¿Sabes? Hace años yo escuché una historia que cuando me la estaban relatando me sonó tanta fantasía. Yo creo que si yo te cuento un pedacito ahora, tú vas a decir lo mismo. Pero yo conocí a esta persona y la persona, una persona de Dios muy seria. Dios, un día, ella cuenta que un día ella estaba orando en la madrugada, era una mujer. Eso fue un pueblo de Sucre. Y Dios le dijo, sal a la carretera, que era como la troncal aquí. Y esta persona salió a la troncal y el Señor le dijo, prepárate porque te voy a llevar lejos. Y dice ella que estaba en la carretera y hizo oscuro. Y ahí en la carretera pasó un bus de Rápido Ochoa. Y paró, y ella dice, yo ni siquiera le saqué la mano, el bus paró automáticamente ahí y yo me monté. Y la mujer se sentó en un puesto de Rápido Ochoa y el bus iba y ella iba orando y cuando ya iba con una hora de carretera comenzaron a cobrar, porque sabe, los que se montan en la carretera le comienzan a cobrar y ella se había montado sin un peso. Y el que estaba, cuando le fueron a cobrar a ella, el que estaba al lado de ella extendió la mano y dijo, yo pago por ella. Y esta mujer llegó a un lugar que no sabemos exactamente dónde era, pero en esa época era la época donde peor estaba el tema de la guerrilla y la gente el Rápido Ochoa cuando paró le decía el chofer y el ayudante, ¿cómo la vamos a dejar en este lugar? Usted no sabe que esto es peligroso. Y él dijo, no, es aquí que me tengo que bajar. Y ella se bajó y ahí la recogieron y la metieron dentro del monte. Y dentro del monte él está esperando un campamento de guerrilleros donde ella predicó. Y bueno, ahí se quedó 2 días. Y cuando salió ella le preguntaba, ¿y ahora cómo regreso? Y le pasó lo mismo para regresar a su casa. Entonces, si decides creer lo que yo estoy contando como yo lo creí, hay 2 testimonios. Número 1, cuando estamos dispuestos, Dios provee y Dios moviliza. Y número 2, Dios es generoso y abundante. Para ir, y bueno, nosotros, mi esposa y yo podemos contar, así ha sido en nuestro recorrido, donde Dios nos ha estado enviando, República Dominicana, y acá en Turbaco, Dios ha sido generoso con nosotros y nos ha bendecido. Entonces, amado, ¿dónde estás en tu vida espiritual y ministerial? ¿Dónde estás? ¿Estás en un lugar cómodo? ¿O te estás acomodando? Pastor, ahora que me están poniendo a predicar, ahora que tengo ya una célula, ahora tal vez te estás acomodando. Pero yo quiero decirte, y este es el mensaje de esta mañana, Dios te va a mover porque hay gente que está esperando el mensaje que tú tienes en el corazón. Amado, la visión de este hombre macedónico era de angustia. Y cuando dice que el hombre le decía en el versículo 9, dice,
esa noche Pablo tuvo una visión y puesto en pie, un hombre de Macedonia al norte de Grecia le rogaba. Esa palabra rogar, clamar, es una palabra que en el original muestra angustia. Gente que estaba angustiada esperando el mensaje de Pablo. Y ¿qué le dice? Ven aquí, no desde allá. Ahora pudiéramos hacerlo a través del internet, de todas estas cosas que estamos haciendo ahora. Usted sabe, bueno, de pronto les he contado que las primeras veces que yo ministré acá en Turbaco no vine acá, sino eran dos familias que desde Cartagena y por el Zoom yo les daba el curso prematrimonial y les estaba dando las clases y todas estas cosas, discipulándolo a través. No había venido acá, pero bueno, hoy en día puedes hacerlo a través del internet, puedes hacerlo a través del Zoom, pero también puedes venir. Y fíjate que él le decía, ven aquí y ayúdanos. Ayúdanos. Y esa palabra ayúdanos es desgarradora. Ellos sabían que si él no iba, iban a morir. ¿Y morir de qué? Morir espiritualmente, ¿cierto? Iban a ser condenados si Pablo no se movía. Y Pablo lo entendió. Y Pablo se movilizó. Y bueno, ellos tuvieron, dice en el versículo 11, subimos a bordo de un barco en Troas y navegamos directo a la isla de Samotracia. Y al día siguiente siguieron desembarcando en Neápolis y de allí llegaron a Filipos. Usted sabe, hay una carta donde Pablo le escribe a los filipenses. Bueno, fueron comunidades que en ese viaje él fue llegando y fue plantando iglesias. O sea, el mover de Dios con Pablo fue estratégico. Fue estratégico. Y Dios se lo reveló. Vete para ese lugar, que después de ahí Dios va a ver no nada. Pero a veces la revelación de Dios es paso a paso. Tú das un paso de obediencia y Dios te bendice y te muestra que hay cosas detrás. Y si continúa Dios respaldándote en todo lo que tú haces. Entonces, tal vez en esta mañana hay en tu corazón hay un lugar, hay gente que está esperando, que tú has pensado en estos días, esta persona tiene que estar en angustia. Tal vez el mensaje que tú tienes es para esa persona o para esas comunidades. ¿Cuál es? Pídele al Señor que confíe en tu corazón. Y bueno, vamos a orar también por esos lugares de bendición. Bueno, y ya para finalizar, mientras nos preparamos para la oración poderosa de finanzas que vamos a tener en esta hora, yo quisiera pedirle a Jaime incluso que hoy orara, que no orara ni siquiera por lo que no tiene trabajo, que tu oración en esta mañana fuera para que Dios proveyera para que existieran movilizaciones para el Evangelio. ¿Sabe? En estos días, usted sabe, la campaña que tuvimos hace 2 semanas, esta vez semana nos reunimos y esa actividad evangelística de 2 días más o menos costó 20 millones de pesos. Y sabe una cosa, amado, las iglesias, cada una puso de 100, algunas 150, y la que más dinero puso 200,000 pesos. Pero el rubro grande, que fue el sonido, las luces, la tarima, los tiquetes de los predicadores de Estados Unidos, lo pusieron ellos. O sea, ellos mismos ahorraron y pusieron esa plata y pagaron todo eso para venir a predicar el Evangelio. Hay gente que dice, bueno, ¿cuánto me darán? ¿Cuánto no sé qué cosas? No, ellos mismos reunieron finanzas para venir a predicar a un pueblo que nunca habían visto, que era Turbaco. Ellos conocían Cartagena en el mapa, en Bogotá habían estado, pero nunca habían oído un pueblo que se llamaba Turbaco. Y se abrió la puerta y ellos decidieron venir y sembrar aquí en Turbaco, ¿sabes? Entonces no esperes que, yo voy a esperar que desde allá me manden los dólares, los euros para yo ir a predicar. No, hermano, créele a Dios que Dios puede proveer de manera diferente.
Si te gustó este mensaje, yo te pido que puedas suscribirte ahí a todos nuestros canales Comunidad Cristiana de Fe y Esperanza en Turbaco. Dale like a este mensaje y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las cosas que Dios está haciendo a través de nuestros servicios. Ya sabes, te esperamos y que el Señor te bendiga.